La Guajira es tu casa. La Guajira es tu casa. Un podcast informativo donde juntos hablamos de la ola invernal. Aniwan tiringuaneput chichicuatuhuyasru tuwomma en Guajira. Saludos a todos los que nos escuchan. Es un honor encontrarnos a través de este medio, hablar del contexto de lluvias y lo que dicen las autoridades. Comentarles que en varias zonas de La Guajira se encuentran en condiciones de alarma con el tema de las lluvias, crecida de quebradas y afectaciones a sembradíos de nuestros hermanos guayú. Moria guaymatuma espirra a Catwin, stuma surana aren tuhuya katsuru tuwoma en Guajira. Aceto su tuwinka suruje turuwop korirua. Otta suruje tu surana rekawin, supunajut amurorin stuma. Por ello conversamos con el doctor Luis Ramírez, director municipal de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo por Desastres del Departamento de La Guajira, quien nos comenta cuál es la situación real en el contexto de lluvias para esta región. Desde la Unidad de Gestión de Riesgo, desde el IDEAN, se piensa de que prevenir, de que mitigar antes de que las cosas sucedan, pues es mucho más económico, digámoslo así, y mucho más positivo para la comunidad que después venir a hacer las reparaciones. Hoy por hoy el gobierno nacional ha activado una respuesta con entrega de ayuda humanitaria, pero sabemos que no es la respuesta definitiva, que el pueblo guayú tiene mucha más problemática que la de la seguridad alimentaria, pero es un paliativo para en esta época de que las vías están mal, de que la comunicación está escasa, pues poder llegar allá. Y la unidad departamental dispuso, a través del apoyo de la Armada, que ellos están llevando ayuda humanitaria a la Alta, directamente en buque, y allá mismo lo empiezan a distribuir. Todo pues en la zona de influencia de lo que es Uribia, o sea que son los corregimientos de Uribia y de Managua. Pero inicialmente se ha concentrado la fuerza en Uribia. ¿Qué sucede a nivel nacional? Que son tantas las zonas afectadas, e incluso en mayor proporción que en La Guajira, que ha determinado después llamar a hacer la declaratoria de calamidad pública nacional. Hermanos, más allá de la alerta de las autoridades, es importante saber que la emergencia en las comunidades ha tenido gran incidencia por los arroyos anegados, el difícil acceso a las escuelas, donde los animales también han corrido riesgo. Así como lo ha comentado Ronald Fuenmayor sobre este podcast informativo, es precisamente para llevar cuáles son las condiciones en las que se encuentra el departamento de La Guajira. Purahuastija en Atoinsoc, tu mascarilla, tu huya muroinshia, yo tu inehuainamana guayucana, muroin, tu huya casurubrantra uropoco, sutuaku en Hatkayapnaya. En este momento, Ronald, vamos a hacer un recorrido por el territorio. Nos vamos hasta Macuirra, en Nazaret. Allí está Carlina Zapuana, habitante de esta zona, y con ella conversamos para ver cómo se encuentra esta zona de la Alta Guajira, que también en los últimos días ha sido noticia por el difícil acceso hacia estas comunidades de la zona norte de la Alta Guajira. Les habla Carlina Zapuana, miembro de la organización Fuerza Mujeres Guayú, desde el territorio norte de la Alta Guajira, corregimiento de Nazaret. Quiero compartir con ustedes un poco sobre la panorámica de lo que ha sucedido durante estos últimos 3 meses con la ola invernal. Pues las comunidades indígenas han sido afectadas en todos los sentidos, en salud, en educación, en vivienda y el acceso de las vías. Y sus arroyos han estado intransitables en estos últimos tiempos. Los arroyos desbordándose que han llevado a mayor pérdida de bienes materiales como vehículos, víveres que se traen para surtir las tiendas del casco urbano de Nazaret y de los demás corregimientos. Hemos tenido una gran afectación en cuanto a la siembra. Las comunidades que sembraron en sus inicios también perdieron por las crecientes de agua y también por la fuerte lluvia que quema las siembras y el alto porcentaje de plagas que en estos momentos azota el territorio. Sailin, yo te iguaya nomás, chihuaresquei, aranaga y pieyu, chanieque y urribia. No es que Herguamais Chucu, Tujuyaca, Chaya. También conversemos con Aranaga y Pieyú en el municipio de Uribia. Allí las corrientes en los arroyos ha dejado una persona muerta.
Pues el tema de las lluvias aquí en Uribia ya prácticamente pasó, ¿no? Ya tenemos como 2 semanas que no llueve y ya los arroyos bajaron sus cauces, pero sí estuvo bien inundado, se desbordó el arroyo principal y eso incomunicó los asentamientos que están del otro lado. Con el apoyo del ejército se pudo hacer un paso provisional, un puente flotante, y es el que funciona actualmente. Hubo afectados que se tuvieron que trasladar a los centros de atención como el Coliseo. Desafortunadamente falleció una persona por inmersión. Estaban bañando en el arroyo y que la corriente lo arrastró. Una persona ya adulta. Entonces creo que eso es lo que yo te puedo comentar acerca de las lluvias en Uribia. Guaymas chikwatu muria castuma tuhuyakas rupna trami change karairuer horu na wawarayu kanaino muroin tuwinkana mano. Aquí tenemos un reporte de nuestra compañera Eduvilia Uriana desde el sur de La Guajira en cuanto a la situación de esta zona. Reporte de la actualidad para mirar las condiciones de la ola invernal en esta zona del sur de La Guajira. En el sur de La Guajira continúa la emergencia por las fuertes lluvias causando inundaciones y afectaciones. En las últimas horas se reportó el desbordamiento del río Cañaverales de la serranía del Perijá, dejando a más de 120 familias guayú damnificadas en el resguardo de Caisemab y el municipio de Distracción. Nelson Uriana, autoridad tradicional, pidió la donación de una máquina para poder evacuar el agua donde nacen los 3 arroyos del río. Lo que queremos es que nos envíen unas maquinarias y que abren el taponamiento que está allá en la cabecera del arroyo que está por allá donde abriendo eso se hace la división, ya la creciente se divide en 3 partes y así ya no va a haber inundación. Eso es lo que nosotros queremos. Campesinos de Urumita, Villanueva, reportan que más de 300 parcelas están afectados por las crecientes del río y arrasó con todos los cultivos. Se registra caída de árboles, por lo que los cultivos de café, yuca, plátano no se han podido bajar hasta los mercados. Así lo manifestó Ricaurte Reyes, líder campesino en Villanueva. Se inundaron todos esos arroyos, se desbordaron, se fueron tanto derrumbe en la vía, eso fue trabajando desde la madrugada. Eso está teso. Tenemos 12 veredas, así la parte alta, que están bastante afectadas, y la parte baja también está inundada. Eso hasta aquí es todo eso. Mientras que estudiantes del corregimientos y veredas de Sitio Nuevo, Los Pondoritos en Fonseca y San Juan del Cesar arriesgan sus vidas cruzando el río con una cuerda que atan de árboles que se encuentra en las orillas del afluente para poder llegar a sus actividades en la institución educativa Ana Joaquina Rodríguez del corregimiento de Cañaverales. Así lo narró Julián Brito, líder social. ¿Cómo se está haciendo en ayuda de nosotros los padres y de ellos mismos afrontando este peligro latente que tenemos? Sabemos que es un peligro latente, pero la situación es que no podemos dejar a nuestros niños sin nuestra atención, ni para que pierdan las clases. Según la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres de La Guajira, las fuertes lluvias continuarán hasta el mes de diciembre. Cabe mencionar y recordar que el departamento se encuentra en la declaratoria de calamidad pública y en alerta naranja por cifras de casos positivos con dengue. Muchas gracias, Eduvilia. En Maicao, el casco urbano y las comunidades de este municipio también han tenido dificultades en su entorno por las crecidas del agua en los alcantarillados, y estos mismos se encuentran llenos de basura, por lo que piden plan de contingencia para limpieza de caños y quebradas. Así lo relata Luz Marina González. Con ella vamos a conversar. Realmente sí estamos siendo afectados por las lluvias, dado a que hay mucha basura en las cañadas. Aquí le llaman canales. Yo vivo en un sector llamado Simón Mejía, donde tenemos una calle canal. Podrá dejar de llover 3 días, pero ella mantiene casi todo el tiempo llena de agua por la obstrucción, que no consigue por dónde desahogarse. Colapsan las cloacas, las aguas negras. Mucho mosquito, mucho zancudo, el agua se nos mete para adentro, colapsan las cloacas
las aguas negras, los baños colapsan. Es precisamente con este contexto de cómo está la situación de las comunidades. Pero vamos hasta el otro extremo del pensamiento guayú, desde la cosmovisión sobre el tema de las lluvias para el guayú, Juyá, que es nuestro padre creador. Así lo vamos a conversar con Segundo Camargo, quien nos cuenta la importancia de la lluvia para el pueblo guayú en esta zona donde precisamente han visto una fortaleza para sembrar y tener alimento durante estos meses. Etanelia, Segundo Camargo, Piayu, Guayú, Piayu, Taya, Anita Solo, Comunidad Maharinaca, Sunai municipio Manaure, Shia Manaure, Aluatasa, Tohoyaya, Macacaruco, Ana Caballaya, Solo, Comunidad Caya, Shiaka, Takuha, Tihosqua, Patohuyaka, Noho, Mauro, Anasia. Sulu yapana nas eitus kana kakuaipa nohos mai alanari nas hot kaseke wapana sulu hot na pernah sih tramaikika naya ada saspela hoskene hot ironak naya ai este iwanaka apana nakama pitshus karapas merun mai wati akasa mahuya Penanaga Mike, Vir, Aikal, Wanana, que batia, Anasawama, Anawaishi, Anataratus, Anawai Matuhuyakal, Kahaswane, Ana, Wame, Waiwayu, con Hotasamento Morret. Sailín, hay unas precauciones que emiten las autoridades, como no cruzar corrientes de agua, evitar cruzar arroyos. En esta ola invernal, los expertos han manifestado evitar riesgo de enfermedades, evitar basura cerca de tu casa, mantener la comunidad limpia e instruir a los niños a entender estas medidas de precaución. No ojarate en surupuna kat chingwinkat. No ohaya surupuna seranere Haimahira pasuria yure, wureje pia, wuretu makaru kanahaya, otahekira panatepich nasnaintu. Llegamos al final de este podcast informativo. Ronald, muchas gracias. Hicimos un contexto de cómo está nuestro departamento de La Guajira colombiana. Se despide Sailín Fernández. Ronald fue mayor. Esta es una producción de la Red de Comunicaciones del Pueblo Guayú, Puchimahana, en convenio con UNICEF en el marco de la estrategia de comunicaciones La Guajira es tu casa. La Guajira es tu casa.